Buenos días. A ver, la lamparita está súper chula. Algo se ha caído. Ahí está. Aquí. Esto por aquí. Listo. Esto por aquí. Buenos días. ¿Te vas, Maribel? Luego lo subo. Buenos días, Sala. Un buenos días general para todos. Me tenía que mandarte un audio, Lisette. Es que no me da la vida. Luego te lo mando, ¿vale? Neurosis no homogenéea para mañana. Porque has visto el vídeo, ¿no? Me la apunto para mañana, ¿vale? Recuérdamelo, que si no... Puedes decir el título de tu novela, pero ¿mi novela la que voy a publicar ahora nueva o la que ya tengo? La nueva que voy a publicar, no sé cuánto tardará, espero que en pocos meses, se llama A través de la pantalla. En el vídeo que publiqué ayer, cuando vi los fotógrafos y todo eso, ahí sale la portada. La puedes comprobar, la portada. Porque, bueno, es una portada que todavía, bueno, está prácticamente decidida que va a ser la definitiva, aunque no está cerrado. Pero ha quedado muy chula la portada. Es una propuesta de portada, digamos. Pero vamos, me gusta mucho. Seguramente será la definitiva. Buenos días. ¿Me ayudas con algún consejo? Cada día me despierto con taquicardias. Me falta hasta la respiración. Lo primero que tengo que preguntarte, David, es si estás haciendo terapia psicológica. Dados los síntomas, ¿has acudido a un especialista? ¿Has pedido ayuda en un psicólogo? Entiendo que habrás ido al médico y te habrá dado pastillas para momentos puntuales como estos, ¿no? Sí, a través de la pantalla. Dice mucho, ¿verdad? Habla de la tecnología también. Pero es novela, ¿eh? No es de psicología. El matiz es importante. Aunque, evidentemente, ya me conocéis. Claro que voy a hablar de psicología, sin quererlo casi. No mejoras. Mira, te voy a dar me decías por aquí, algún consejo. Dado que no te puedo hacer terapia, porque la terapia requiere de mucho tiempo, te voy a dar un pequeño tip, que son cosas que no suelen funcionar para nada, los tips. Pero si es lo que me pides, te lo voy a dar.
Si hacemos referencia a lo que más va a funcionar siempre para la ansiedad, concretamente para lo que tú sufres, que son prácticamente ataques de ansiedad, siempre va a ser la exposición. Lo que a ti te da miedo son los síntomas fisiológicos de la ansiedad. Taquicardias, te falta la respiración, todos motivados por elementos que se desequilibran durante el ataque de pánico, como tantas veces hemos dicho, la respiración, la disnea, todo eso provoca los síntomas que tienes al final, la sensación de que te falta la respiración. No te falta la respiración, evidentemente. Te sobra oxígeno porque tienes un colocón de oxígeno tremendo. Eso hace que te marees. De lo que se trata con la exposición en casos de estos es de exponerte a esos síntomas que tanto miedo te dan. Por ejemplo, una técnica de exposición para síntomas específicos de la ansiedad. Si lo que te pasa es que tienes miedo porque sientes de forma equivocada que te falta el aire, bien, pues te puedes acostumbrar a que te falte el aire, por ejemplo, respirando por una pajita. Intenta respirar por una pajita porque de esa manera vas a notar cómo te falta la entrada de aire. Hay una muy lenta entrada de aire. Te vas a agobiar, pero a la vez de que te estás agobiando conforme lo haces, te vas acostumbrando a que en realidad, por poco aire que entre, no pasa nada. En realidad no te vas a morir. Solo es que entra quizá lento y es la sensación que da cuando tienes ansiedad. Tienes que acostumbrarte a los síntomas de ansiedad. Si te dan taquicardias o sientes que el corazón va muy rápido, realmente tu corazón está preparado para correr, hacer un sprint muy rápido, bombear muy fuerte el corazón, porque, bueno, para eso está el corazón preparado, digamos. Pero cuando tienes ansiedad, te da la sensación de que te va a dar un infarto o que te vas a morir, y no es así. De nuevo, es una percepción que uno siente y es lo que llamamos ansiedad. La preocupación catastrófica de que quizá me muera de forma inminente por alguna razón. No es así, la ansiedad no mata nunca a nadie, sencillamente es un síntoma de ansiedad que viene y se va, un pico rápido y luego desaparece. Tienes que acostumbrarte a todo ello. Hay elementos cognitivos que puedes trabajar, es lo que se hace en la terapia, pero lo que más va a funcionar siempre es la exposición. Acostumbrarte a los síntomas de la ansiedad. Se te nubla la visión, claro. Pero te aseguro, David Fernández, con toda certeza, que si no se ha demostrado problemas cardíacos ni respiratorios previos, médicos, digo, la ansiedad no te va a matar. La ansiedad no te va a hacer ningún daño. Pero da miedo, efectivamente. La ansiedad no es peligrosa. Hay que tenerlo siempre en cuenta. Y nadie en el mundo entero, jamás, en la historia de la humanidad, ha muerto nunca de ansiedad. Porque la ansiedad no puede provocar eso. Otra cosa es que tuvieras problemas previos de alguna, pues eso, problemas del corazón, problemas por otras razones. Y por eso siempre hay que descartar esos problemas y al médico que te haga pruebas, etcétera, ¿no? Una cosa no quita la otra. En cualquier caso, desde luego, lo que uno necesita cuando tiene ansiedad, que le causa un malestar significativo, es terapia psicológica. No tips, pero bueno, como es lo que me pedías, eso es lo que te he dado. ¿Vale, David? Y mucha suerte con esto. Y desde luego que las terapias funcionan. Si no te ha funcionado, pues tendrás que seguir buscando. A mí se me puso la cabeza en un segundo muy fría y a los 2 segundos muy caliente. De nada, David. Buenos días. Buenos días, Karen. A ver, César, ¿puede ser que a modo de automedicación haya utilizado el alcohol como ansiolítico? Sí, desde luego el alcohol es un ansiolítico maravilloso, solo que en vez de solucionar los problemas los complica todavía más. Efectivamente. Todo lo que haga que sientas alivio cuando tienes ansiedad siempre condiciona para que tengas la próxima vez más ansiedad. Hemos explicado muchas veces cómo por parte de la conducta uno puede retroalimentar algo puntual, un episodio puntual de ansiedad que debería aparecer y desaparecer de forma natural. Pero toda conducta de evitación suele hacer que esto se convierta en un círculo vicioso. Así que toda conducta
que haga que se alivie, incluidos los fármacos a veces, porque tú te tomas un fármaco de rápida absorción y sientes el alivio momentáneo, o al menos al cabo de pocos minutos o media hora, pues desde luego es a veces una cronificación del problema. Pero si encima ya añadimos drogas como el alcohol, pues con los efectos estos que tiene también de depresión del sistema nervioso autónomo, bueno, pues desde luego que te vas a sentir mejor, con lo cual alivio y vas a condicionar este problema. Craso error para solucionar la ansiedad. En todos, especialmente la retroalimentación. Ya lo creo. En principio la ansiedad debería aparecer y desaparecer. Y además, imaginad un examen, ¿no? De un adolescente que está en el instituto o de adultos. Tenemos un examen que hacer y la ansiedad aparece porque tenemos que estudiar, quizá no lo sabemos del todo, no sabemos si vamos a aprobar. En realidad no está mal sentir ansiedad. Si luego cuando acaba el examen aprobamos y ya está. Bien. Qué complicado, soluciones o tips rápidos por aquí. Hola Natalia, sí, a veces un poco complicado. Pero bueno, al final te haces. Los tips no suelen funcionar demasiado. Tú sabes que las terapias, la eficacia de las terapias es que es una estrategia compleja, llena de matices, llena de técnicas a veces, que además se ajustan a las peculiaridades del paciente, porque no funciona todo para todos. Por eso muchas veces, cuando alguien pues busca en ChatGPT, en Google, oye, ¿qué hacer para la ansiedad? Encuentran una lista de técnicas, las aplican y no le funcionan. Por eso necesita a veces pues de una ayuda psicológica. Porque no va a encontrar bueno, pues en un chat no va a encontrar una solución a su problema. Lo estás intentando solucionar, ¿no, Cayo César? Sí, bueno, tampoco hay que echarse la culpa, ¿no? Sucedió de esta manera y lo estás intentando solucionar. Claro. ¿Cómo son las características de un narcisista? Pues mira, Hildaba, si fuera un robot, si fuera ChatGPT, te diría, aquí está la lista, esta es, te la muestro y ahora tú con tu psicología, con tu mundo mental y tu gran procesador de datos que es tu cerebro, dirías, esto es lo que yo quería, es que esta persona con la que yo estoy pensando es esto y esto, lo sabía. Y dado que te lo dice un psicólogo, entonces es que será verdad. No, no funciona así. Hildaba, ¿en quién estás pensando? Más bien no me preguntes cuáles son las características de un narcisista, que las puedes encontrar en YouTube, las puedes encontrar en Google o en ChatGPT, aunque te las podría decir. Me las sé de memoria, de todas maneras. Más bien dime en quién estás pensando y dime qué características tiene esta persona. Yo te diré si es narcisista o no, aunque ya te digo que en el 98% de posibilidades, en el 98% de probabilidad, perdón, no es narcisista la persona en la que estás pensando. Porque es muy, muy poco probable encontrarse con personas que tienen trastornos de la personalidad graves, como es el trastorno narcisista de la personalidad. Es muy poco prevalente en la sociedad. Tan probable es que te hayas encontrado con una persona narcisista como que te hayas encontrado con una persona con esquizofrenia, con ELA o algo así. Más bien, probablemente es que te has encontrado con una persona con la que te llevas mal y te hace sentir mal. Bueno, eso sí es más probable. Para eso estamos, para hacer pedagogía de la necesidad de pedir ayuda sin dramas. Cristina, te has agobiado, te has agobiado ante la palabra narcisista porque aparece mucho, sí, pero porque hay muchas dudas, ¿eh? Y entiendo que el que entra nuevo
que no me ha escuchado hablar del narcisismo, bueno, pues no sabe nada de todo esto y tiene dudas y ha escuchado esta palabra, la ha escuchado muchas veces en TikTok, en redes sociales, y así empieza a dibujar en su mente el perfil psicológico de esa persona que nos cae mal. Y eso pues no suele corresponderse luego con la realidad. Hola Naza, buenos días. A ver que tengo aquí un montón de comentarios. A ver. Mi padre falleció el 13 de insuficiencia respiratoria. Cuando ya pasó todo, los médicos dijeron que tendría que haber estado mal medicado. A ver. Te dio bronca porque una vez fallecido dijeron eso. ¿Por qué no lo medicaron bien? Él salió abogado pero caminando a la clínica. Lo pusieron en terapia y falleció. No lo puedo creer. Ya. A veces pienso, ¿fue descuido de los médicos o su destino? Ya. Y los médicos a veces son negligentes. Claro, lo puedo entender, son personas también, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que tienen mucha más responsabilidad que, bueno, pues quizá en otra profesión, en la cual, pues, la consecuencia de una negligencia, pues, no sé, sea que se caiga un techo. Aunque que se caiga un techo a veces te puede matar también. Pero sí, sí entiendo la responsabilidad. De todos modos, claro, es así, seguro. Te han dicho que quizá estaba mal medicado. En el quizá hay posibilidades de que no. Claro, ten en cuenta que siempre la medicina va a trabajar con hipótesis. Tenemos la hipótesis de que padece esta enfermedad. Dado una lista de síntomas, se supone que hay un diagnóstico diferencial, se supone que discriminas entre diferentes cuadros clínicos y por esa razón deducen que tiene este cuadro clínico, que saben perfectamente cuál es la vía de tratamiento, cuál es el fármaco para este cuadro. Pero ¿y si se equivocan? Claro que se pueden equivocar, porque trabajan con hipótesis. Si esta hipótesis falla y le dan el fármaco equivocado, el paciente empeorará. Pero es que con este método salvan la mayoría de vidas y a veces hay personas que no salvan y hay personas que mueren. Claro, estamos quizá eh, cuestionando el método. Es un poco complicado porque siempre va a pasar. Lo malo de esto es que cuando te toca a ti y resulta que tú eres el fallo, ostras, ¿entonces qué? ¿Cómo gestionamos esto a nivel emocional? ¿Cómo no nos cabreamos con el mundo? Es que no es exacta la medicina. Puede fallar. Y ni siquiera la medicina como tal, sino que el mismo médico puede equivocarse en el diagnóstico diferencial, puede equivocarse de tratamiento porque se ha equivocado de cuadro clínico. Eso puede ocurrir. Si hubieran 300 médicos haciendo lo mismo, probablemente habrían discrepancias y uno pensaría esto y otro pensaría lo otro, podrían llegar a un acuerdo porque quizá uno se dé cuenta más que otro de ciertos síntomas, en fin, es complejo esto. Es difícil asumir cuando eres tú la excepción que confirma la regla y eres tú el que, o tú el que fallece o un familiar tuyo, claro, y entonces ¿qué? ¿Cómo asumimos este golpe? Lo cierto es que es así como funciona. Por eso, fíjate, yo no estoy muy a favor y sucede casi siempre que cuando un médico lo hace muy bien, se le aplaude mucho, se le da regalos, se le lleva al hospital jamones y cestas y cosas así. A mí no me gusta mucho ver eso, la verdad. ¿Por qué? Porque cuando ocurre lo contrario y no salvan la vida, lo que hay muchas veces es el juicio, la crítica, los gritos, las amenazas, y tampoco está bien, ni una cosa ni la otra. El médico hace lo que hace porque le gusta su profesión y porque tiene un compromiso con la sociedad, con la ciencia, ¿vale? Yo no creo que realmente ni haya que agradecerle tanto, ni haya que criticarlo o machacarlo cuando no acierta. Es complejo cuando te toca a ti, así es.
pero creo que la ciencia funciona y a veces se va a equivocar y siempre va a ocurrir. Siempre va a ocurrir. Porque ya no es solo la ciencia en la medicina, sino que es un médico particular aplicando todo eso a un caso concreto, con, con la variedad que eso supone también. Hay mucha variedad en el cuerpo de una persona, porque no todos los cuerpos reciben igual las mismas enfermedades. Es complejo esto, no es una ciencia matemática, efectivamente, es una ciencia de la salud. A ver, meditar es positivo, sí. Meditar cura enfermedades, no. Pero positivo, claro, positivo sí. Me gusta más así la lámpara de la luna. Ah, porque estaba para allá. La pongo así conforme me da. A ver, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre este tema. A ver, ¿qué tema? Un momento, me lo he perdido. Panda. ¿Dónde está la pregunta? ¿De qué quieres saber mi opinión, Panda? No has dicho nada, ¿no? A ver, bueno, pues estoy a la espera. Qué bien explicas el narcisismo. Entiendo, hay personas que pueden tener más o menos rasgos sin serlo al 100%. Bueno, y en este caso no necesariamente tendremos que hablar en porcentaje, callo, no es al 100%. El caso de los trastornos tanto psicológicos como de la personalidad no es un porcentaje, no es una dimensión, no es más o menos, es una categoría. O entras, o sí, o no. ¿Estás dentro de la categoría porque cumples los criterios o no entras? O tienes el trastorno o no lo tienes. ¿Sabes lo que quiero decir? Con lo cual, si tienes dos rasgos de la personalidad y tienes que cumplir 5 de 9, no tienes. ¿Vale? Que tienes algún rasgo y eso no quita que necesites tratamiento si te produce malestar. Estupendo, pero no es una cuestión dimensional en este caso. Necesitas cumplir con todos los criterios que te exige. Y son a lo mejor 5 de 9, como es el caso del criterio A, pero luego el criterio B, el C, el D, el E y el F son obligatorios. Tienes que cumplirlos todos. Y no es más o menos, no es un poquito más o un poquito menos en cuanto a porcentaje. Necesitas cumplirlo y decir sí a este criterio. Y si el criterio, por ejemplo, de que hay un patrón rígido de comportamiento y de pensamiento en la forma de ser, que no sea solo contextual, que no solo sea con una persona, sino que se extienda a todos los contextos, o a la mayoría de contextos. Y esto es o sí o no, y es algo que valora el clínico también desde su punto de vista. Tiene que ser el profesional el que lo valore. Evidentemente nunca lo va a valorar la persona afectada por la persona supuestamente narcisista, que es lo que tantas veces ocurre. Claro, si le preguntamos a la persona afectada, a la pareja, a no sé, a un amigo, lo que sea, seguramente te va a hablar desde su cabreo y no va a ser objetivo. No, no funciona así. Evidentemente va a ser el clínico el que valorando todos los datos y todos los testimonios y valores objetivos y diferentes contextos, entonces podrá decidir si cumple o no cumple este criterio. Un criterio que siempre se obvia en el narcisismo, y digo siempre se obvia, porque siempre habla el afectado por la persona supuestamente narcisista, evidentemente. Pero el que siempre se obvia es el malestar clínicamente significativo de la persona supuestamente narcisista, no de la afectada. No vale decir, es que yo lo paso mal con esta persona, por lo tanto es narcisista. No, no, la persona supuestamente narcisista tiene que tener un malestar significativo. Si él lo vive sin ningún problema, no tiene ningún trastorno narcisista. Es algo que siempre se obvia. Y así lo exige el criterio C para el trastorno narcisista de la personalidad. O un malestar clínicamente significativo o un deterioro social o laboral. Es una exigencia para cumplir el criterio. Y ese siempre se nos olvida.
Hola Rita. Tratas la ansiedad lo que más, Limaya, lo que más la ansiedad, porque es lo más habitual. Sí, 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 Patri. Por eso decía esto. Porque cuando me han preguntado, que no sé si ha vuelto a contestar, creo que no. Cuando me han preguntado, oye, ¿cuáles son los criterios para el narcisismo? Yo sabía por dónde iba el tema. Por eso no los he dicho, aunque podría describirlos. Y ya te digo que no tiene ningún sentido que lo describamos porque está esperando la persona leerlos y decir, ah, como esta persona, ah, como esta persona, ah, como esta persona, desde tu mundo subjetivo y desde tu afectación y tu padecer con la persona. Pero es que te da rabia a ti. Y eso quizá está sesgado y no está siendo objetivo. Eso lo valora un clínico, no lo valora la persona afectada. Cuando dice, es que me manipula, te manipula, seguro que te manipula, porque ¿qué supone la manipulación? Una intención de hacerte daño a ti por conseguir otra cosa. Pero porque el otro a lo mejor te grita, te dice cosas que no te gustan, eso no es manipulación. El otro está enfadado y no sabe gestionar su rabia. Bueno, son matices que desde luego cambian mucho la valoración a la hora de hacer un diagnóstico. Por eso no se puede acudir solo a la pareja para poder diagnosticar a una persona. Claro. Yo estoy aquí con la estufa que o me quemo o tengo frío. Estoy aquí estoy aquí como que me voy quemando, pero en fin, voy llevando como puedo. Porque si pongo la otra estufa, que es de aire, no se escucha bien con el micro. Gracias a ti, Lucía. Cuando estás mucho tiempo con ansiedad sin tratarla, ¿puede pasar a depresión? Es una buena pregunta. Porque, y muy bien planteada además, muy bien planteada. Porque hablamos de puede, del verbo poder. Claro. Si hablásemos de que conlleva al final depresión, que lleva a la depresión, bueno, tendría que decir que no. Pero lo cierto es que es un factor de riesgo. Que la ansiedad, a largo plazo, sí que produce un agotamiento. Produce un aumento significativo en eso que nos da tanta energía, que es la activación del sistema nervioso autónomo, lo que llamamos adrenalina. Todo el mundo conoce esta palabra, la adrenalina. La adrenalina es una hormona, un neurotransmisor, una catecolamina, que nos da mucha energía para enfrentar cualquier situación. Todos la hemos sentido. Pero ¿imagináis la adrenalina todo el día activada? Un día, otro día, desde por la mañana hasta prácticamente por la noche, por la preocupación constante, por algo que ni siquiera está, claro, porque ese es el gran problema, y que no se acaba. Claro, es cierto que esto lleva a una afección, esto va teniendo problemas porque va quitando la energía al sistema inmunitario, porque segrega al final glucocorticoides, el cortisol también se eleva, sobre todo cuando es sostenido en el tiempo. Si tienes un pico de ansiedad y vuelve a su estado natural, no pasa absolutamente nada. No desencadena ninguna respuesta neuroendocrina a largo plazo. La adrenalina es para eso, te genera energía y se acaba. No hay ningún problema. Pero un día y otro día es cuando realmente tenemos un problema y por puro agotamiento, las catecolaminas, los neurotransmisores, como la adrenalina y la noradrenalina, es decir, la otra hormona que te permite prestar atención a algo, también se está elevando constantemente para solucionar un problema que no existe, al final por agotamiento van las catecolaminas agotándose. Llega un momento en que es posible, y por eso digo que puede, como factor de riesgo, desencadenar una depresión por puro agotamiento. Así es. Y es muy frecuente. De hecho, no es nada infrecuente que alguien padezca depresión y ansiedad a la vez. No es que sea un continuo, no es la ansiedad me lleva siempre a la depresión.
sino que las dos perfectamente pueden ir en paralelo, a la vez, a la misma vez. Y eso precisamente lo que hace es complicar el cuadro clínico. Y cuando hablamos de las tasas de, voy a decir, quitarse la vida, porque la otra palabra no se puede decir, aumenta mucho más cuando coinciden los dos diagnósticos. Cuando coincide la ansiedad y la depresión, muchísimo. O sea, no es que sea o ansiedad o depresión. Las dos son incluso frecuentes. Comórbidas, se llama. ¿Qué recomiendas tomar? Nada. Como te dice por aquí Natalia, si lo que tienes es un trastorno psicológico, lo que te recomiendo en todo caso, no porque te dé mi opinión, sino porque los estudios de eficacia demuestran que lo más eficaz siempre es la terapia psicológica. Pero la seguridad social no te la da porque no te la puede dar. Porque no puede dar terapia psicológica a todo el mundo. No tiene suficiente cantidad de profesionales en nómina. Así que dejan un poco desamparado a los pacientes para que ellos tomen su propia decisión por su propio camino de buscar ayuda en lo privado. Justo o no justo, eso ya es una cuestión difícil de valorar. No sé si es por falta de fondos, no sé si es por falta de optimización de los recursos, no sé si están mal distribuidos los presupuestos del Estado. Son al final valoraciones subjetivas que podemos hacer. Porque yo sé perfectamente que esta misma crítica de que deberían gastar más dinero en salud mental, claro, eso lo puedo decir yo que soy psicólogo. Pero también lo dirá un profesor que piense que, bueno, que falta más inversión en educación en España. Pues evidentemente, lo he dicho muchas veces. Bueno, si hablamos de un economista, pensará seguramente que falta más inversión, quizá, o más educación para los niños pues, en el mundo financiero, que les enseñen esto o lo otro. Al final, cada uno desde su campo piensa que la solución a España y a su país es, bueno, pues más inversión en lo suyo. Yo no creo que sea así, exactamente. No es tan sencillo. Aportar terapia psicológica por parte del Estado al 20% de la sociedad que padece depresión y ansiedad, no sé si es algo viable, no estoy seguro. En cualquier caso, es una crítica rápida y fácil, que siempre se hace desde la falta de datos. Se dice, la culpa es, que decían por aquí, de la corrupción. La culpa es que se gastan el dinero en... La culpa es... Claro, lo cierto es que no. Lo cierto es que eso no solucionaría el problema. Porque fíjate, yo vivo en una ciudad pequeña que la ciudad tiene 13.000 habitantes, es muy pequeña. Así se puede llamar un pueblo, aunque se le llama ciudad, no importa. ¿Sabéis lo que se gasta la ciudad donde yo vivo en la factura de la luz al año? Bueno, lo sé porque estuve metido en un partido político hace años y por eso lo sé. Pues en esa época, ahora ha subido la factura de la luz, pero en esa época se gastaban más de medio millón de euros en la factura de la luz. Lo digo porque pensar que los políticos que roban es el gran problema del país es un error. Porque realmente el gasto de un país es tan grande que lo que roban los políticos es solo un pequeño porcentaje de todo eso. Que si no estuviera siendo robado y estuviera dentro de las arcas del Estado, realmente no habría diferencia para la optimización de los recursos. No cambiaría nada. Con lo cual, el problema en sí mismo del país no es que roben o no roben. Que sea justo o no, y desde luego es algo que podemos decidir entre todos. No es justo que roben, bueno, estamos de acuerdo. Pero no solucionaría el problema. Quizá falta pues, optimizar los recursos de una manera diferente, pero a la vez le quitaríamos recursos a otro. La solución no es fácil, ¿vale? Y no lo vamos a dilucidar aquí.
Sí, mucha gente que no puede pagarse el psicólogo, claro, ese es uno de los grandes problemas. Si alguien no puede pagarse el psicólogo, claro, le toca ir a la seguridad social. La seguridad social dispone de psicólogos. Pero hablamos de que tiene quizá uno por cada 100.000 habitantes, algo así. Por cada 50.000 creo que estaba la cosa, no recuerdo ahora el dato. Con lo cual al final pues ocurre esto que vemos todos cuando vamos a la seguridad social, que te dan cita para 3 meses, para 4 meses, para 6 meses. ¿Cómo va a poder tratarte ese profesional que desde luego que querrá ayudarte? ¿Cómo te va a poder ayudar? Sentir el corazón en un puño. ¿Me queda café? No. No me queda café ni agua, madre mía. A ver, sentir el corazón en un puño al pensar en dejar ir es amor o ansiedad. A ver. Sentir el corazón en un puño al pensar en dejar ir es amor o ansiedad. Ostras, qué lío aquí, ¿no? Gracias, Cristina. Qué lío hay aquí mental, ¿no? ¿Qué es, qué es el corazón en un puño? ¿A qué te refieres con esto? Es una situación un poco enrevesada, un poco definida. Yo llevo 29 años en psiquiatría y psicólogo porque no avanzo. Evidentemente 29 años de terapia no tiene ningún sentido, pero entiendo que si estás yendo bueno, por esos canales de la seguridad social, que vas 2 veces al año, claro, evidentemente esto no va a ser una terapia psicológica siquiera. Es un ligero seguimiento prácticamente de los fármacos y las pequeñas evoluciones que vayas teniendo. Las terapias cognitivo-conductuales funcionan o empiezan a funcionar al menos al cabo de 2 o 3 meses y al cabo de unos cuantos meses más encuentra su final, porque uno ya ha encontrado la solución a sus problemas. Y si no los ha encontrado, debe proponerse el final de la terapia porque algo no está funcionando. Pero sí, yo he visto muchas veces esto. Años y años de terapia, pero en realidad no es una terapia semanal, por ejemplo. No es posible que uno vaya 29 años de forma semanal, sesión a sesión, a un psicólogo, porque debería haber cortado muchísimo antes, si no funciona. Debe funcionar mucho antes. Con lo cual, o se cambia de profesional, que no es ningún problema tampoco, se cambia a veces incluso de terapia, se proponen otras terapias porque la que está proponiéndose como primera instancia, porque sabemos que es la que más funciona, puede que no esté funcionando. Pero 29 años no es posible esto para el beneficio del paciente. Tiene que tener un límite de tiempo. Y es el mismo psicólogo el que tiene que cerrar. ¿Por qué? ¿Por qué cerrar una relación terapéutica incluso aunque esté funcionando? Incluso aunque esté funcionando. Porque llega un momento que la relación terapéutica se vuelve iatrogénica, que es sinónimo de dañina. Porque imaginaos que llega un momento en que funcionando y todo, funcionando la terapia y todo, tened en cuenta que el psicólogo siempre va a proponer, mmm, digamos que ejercicios, tareas, para hacer durante los días que no estén en consulta, ¿no? Los días que el paciente se enfrenta a su vida cotidiana, ¿no? Llega un momento en que después de que todo funcione y que empiece a ir bien y que el paciente esté mejor, que de alguna manera el hecho de saber que a la semana siguiente voy a ir otra vez al psicólogo se vuelve más una traba que una solución semana a semana. De alguna manera, el saber que tiene ese apoyo al final de la semana va a lastrar la mejoría del paciente. Porque no le deja al final
la independencia, la autonomía, de saber gestionarse por sí solo. Con lo cual no tiene ningún sentido terapias a tan largo plazo. No es beneficiosa para la persona. Solo a costa de que una persona vaya 2 veces al año tendría sentido la terapia a 29 años. Hay que ir desapegando al paciente hasta que vuelva solo. Hasta que vuele solo. Eso es. Hola David, ¿tú no has pasado por el virus? ¿Qué virus? ¿El coronavirus? ¿O el virus que hay ahora, te refieres? Un virus de ahora no lo sé si lo he pasado. Hace 2 semanas que me dolía la barriga y cosas así, pero no sé. ¿En qué ciudad tienes consulta? En Alicante. Bueno, en la provincia de Alicante. En la ciudad es Monóvar o Novelda. Tengo 2 consultas. A ver, María, adelante. Estoy aquí tostando como un kebab. Pues así estoy con la estufa debajo de los pies. Ay, María Molina. Qué complejo cuando uno busca la ayuda para otro, ¿eh? Ya te lo digo desde la base. Cuando uno busca que el otro cambie, tenemos un grandísimo problema porque entiendo que la otra persona no verá problemas si me dices esto de tiene mucho ego. Nunca se responsabiliza de sus acciones. Ya te digo yo que no tienes nada que hacer con él. Lo que tú puedes hacer, y es lo que siempre se puede trabajar, es que consigas que esta persona, que es tu marido, entiendo, que no te quiere separar de él, en principio, que aprendas a vivir como es él de otra forma menos crítica, que no te afecte tanto. Pero intentar cambiarle, eso no se puede, María. Ni muchísimo menos obligarle a ir a una terapia para que él cambie. Eso no funciona jamás. Si él no ve que tiene un problema. Ahora, otra cosa es que él diga, dice que necesita ayuda. Entonces ahí sí, fíjate. Si él quiere cambiar, ahí es magia pura. Porque ahí sí que cambia la cosa. Muchísimo. Puede cambiar absolutamente todo. Aquello que no le gusta de su persona y que, bueno, que en este caso incluso no sabe controlar y por eso hace daño a otras personas, como dices, entonces sí puede cambiarlo. Uno puede aprender a controlar aquellas cosas que no le gustan de su personalidad, con trabajo. Pero no si está encerrado en creencias rígidas de que él no tiene ningún problema y que el problema son de los demás. De verdad que ahí no hay nada que hacer. Pues nada, dile que se venga para acá. ¿Quién da el alta a un paciente? ¿El terapeuta? ¿Se la da el paciente a sí mismo? Pues hay psicólogos que dan el alta de forma pues mucho más procedimental. Mm, Eso, ¿no? Dando el alta literalmente. Como, y otros que más bien entienden esto como un proceso, ¿no? Y que es mucho más progresivo. En principio esto es un acuerdo, siempre todo es un acuerdo, Alfonso. Porque esto no es una persona ingresada en el hospital, que incluso el médico puede negarte el alta si es grave la situación. Claro, es diferente. Hablamos de una persona que quizás se sienta mejor, que quizá ya no encuentra problemas en su vida, y el psicólogo pueda pensar que de alguna manera todavía tiene que seguir porque hay cosas que indagar y que... Ya, pero si al final el paciente ya va viviendo su vida con las herramientas que tiene, bueno, al final, como digo, esto es una negociación entre los dos, siempre, desde el principio. Desde el establecimiento de los objetivos que se quieren para la terapia, como también el planteamiento del cierre. Si en algún momento uno de los dos piensa diferente y hay una discrepancia, bueno, hay que poner un límite y decir, mira,
hasta aquí y está bien que se hable y se negocie. Pero todo depende también de la mejoría del paciente o incluso, como decía antes Alfonso, en el caso de que no haya mejoría, ahí va a ser o uno u otro el que diga, esto no está funcionando, tenemos que cerrar esto para ir quizá a buscar otro profesional porque algo no funciona y no sabemos qué es. ¿Vale? Siempre es una negociación, Alfonso. Es el caos lo que él tiene y el amor no lo construye sano. Claro, y necesita trabajar esas cosas para que no se conviertan en patrones, pues eso, automáticos y que no controla. Claro, tiene que aprender a controlarlo. Efectivamente, María. Y si él quiere, de verdad que se puede. Yo estuve muchos años yendo, pero porque me ayudaba en el proceso de mi hijo con discapacidad. En, no sé si dices a la seguridad social o por lo privado. ¿Qué hago si tengo en mi instituto una niña que se autolesiona? Bueno, lo primero, a ver, aquí el trabajo lo tiene que hacer sobre todo la madre, pero lo primero avisarla, ¿no? Entiendo que la has avisado y es la madre la que tiene que poner, desde luego, todas las medidas oportunas para que esto no se convierta en algo peor. ¿Entiendes, Tatiana, lo que es una autolesión? La función que tiene una autolesión. Porque esto impresiona mucho, ¿eh? Las autolesiones preocupan mucho y se castigan mucho, ¿eh? Cuando alguien lo ve. Se machaca mucho a la persona que se autolesiona porque da miedo y da rabia a los padres incluso y los machacan a los niños cuando en realidad la función es otra. ¿Qué dirías tú que es la autolesión, Tatiana? ¿Por qué una niña se autolesiona? Un hombre si mira a todas las mujeres atractivas enfrente de mí, ¿cómo tengo que verlo? A ver, vamos a intentar definir esto. Un hombre que mira, claro, yo entiendo que aquí el problema, Cristina, no es que mira a las mujeres, porque voy a confesarte una cosa, Cristina. Todos los hombres del universo entero, si hubiera hombres en otro planeta, también lo harían, miran y mirarán toda la vida, aunque tengan 88 años, a mujeres atractivas, porque es algo biológico. Claro, yo entiendo, Cristina, que el problema no es ese en sí mismo. El problema es que lo haga delante de ti y quizá de una forma, bueno, obscena, quizá excesiva, y a ti esto te cabrea. Quizá el problema es ese, ¿no? Porque mirar a las mujeres atractivas y sentir deseo sexual durante toda la vida es algo biológico y no está mal. Aquí el problema no es un deseo sexual que viene motivado por cuestiones puramente biológicas y fisiológicas. El problema es la conducta, que eso sí podemos cuestionar si es moral o no. La conducta, la decisión de, por ejemplo, girar el cuello y mirar así y decir, ¡wow, madre mía, cómo está esa! Claro, evidentemente eso es una conducta, no es propiciado por un deseo sexual biológico. Hay una conducta que sabes además que a ti o él sabe además que a ti te provoca una reacción muy negativa. Eso desde luego lo podría evitar. Pero que sienta deseo sexual por otras mujeres va a ocurrir toda la vida. No es ningún problema. Aquí el problema es que consideres que eso no está bien. Pero por eso te pregunto, ¿el problema es que de forma exagerada lo hace, obscena y a ti eso te molesta? ¿O es que las mira sencillamente y ya está? Sí, exactamente. Por eso, Natalia, por eso lo digo. El instinto es biológico, no se puede criticar, porque es un error criticarlo. Lo que sí es criticable o inmoral o lo que sea es esa conducta excesiva de mirar fijamente o de hacer conductas que se
bueno, que sean desagradables para ti, ¿no? En ese caso. Se pierde. Bueno, pero defínemelo claramente. ¿Qué es lo que hace, Cristina, cuando hay una mujer atractiva delante suya? Y las mujeres, dice Lina, también miramos. Claro, es que no es ningún problema. Aquí el problema es la conducta de, pues, por ejemplo, ser infiel. Eso es una conducta. Pero sentir atracción sexual por otras personas, no. Eso no es criticable. No es inmoral. Es biológico. Sí, pero no estás definiendo el problema, Cristina. Dices, mira a otras personas, a otras chicas atractivas, y eso te molesta. Y ahora me dices, es que no me ve, no me escucha, no me escucha. No estás definiendo el problema. ¿Qué es lo que te molesta de que mire a otras chicas? ¿Cómo mira a otras chicas? ¿Es de forma excesiva? ¿Se le cae la baba, como dicen por aquí? ¿Es que sigue la mirada sabiendo que a ti te molesta? ¿Es que hace comentarios? Verbalmente dice, uff, madre mía. ¿Lo hace así? Porque eso es lo que es criticable y lo que se puede cambiar. Con, desde luego, asertividad. Poder decirle a la persona, oye, esto, ¿te parecería que en vez de eso intentases no hacer esos comentarios porque me molesta? Porque me hace sentir incómoda. ¿Se lo has comentado eso? Y dice que es normal. ¿Sabes por qué dice que es normal? Porque para su mundo mental es normal. Para sus valores personales es normal. Pero para ti, que tú tienes otro mundo mental diferente, con tus propias expectativas de cómo deben comportarse los hombres, con tus propios valores y experiencias anteriores, todo ese mundo completamente personal y subjetivo es diferente al suyo. Él ha construido en su vida una forma de ser en la cual eso no es ningún problema, no es excesivo, es normal, pero normal es completamente subjetivo. La palabra normal la atribuimos a veces a una realidad como si fuera objetiva y no es así, no es cierto. Él dice que es normal y así lo vive él, lo vive desde esa experiencia subjetiva. Para ti, sin embargo, con tu propio mundo mental y con tus propias inseguridades, desde ahí es que filtras todo lo que está pasando y te afecta. Pero tiene que ver con tus inseguridades en realidad. Yo digo que aquí tiene que haber siempre un conjunto de varias actuaciones. Siempre hay que intentar cambiar lo que se pueda cambiar. Siempre hay que decir con esa capacidad asertiva de hablar con los demás diciendo lo que uno siente y lo que uno piensa, para intentar que algo que te molesta de la persona, siempre en forma de negociación, intentar que la persona pues cambie alguna cosita. ¿Por qué no? Intentarlo, porque no se puede siempre cambiar a los demás. Y decirle, oye, mira, es que cada vez que salimos por la calle a pasear juntos y te quedas mirando o haces un comentario de una chica, ¿sabes cómo me siento? Mira, me siento así, así, así. ¿Y qué te parece si cuando sientas algo así o te fijes en otra chica, no hagas ningún comentario? Para que así, no sé, lo llevemos un poco mejor. Si eso lo consigues que la otra persona empatice con este sentimiento tuyo, pues quizá lo cambies, pero quizá no, y quizá siga haciéndolo toda la vida. Tampoco está mal, en el caso de que, como dices, se le escapa, no lo sabe controlar, bueno, en fin, no está mal que tú aprendas a quitarle gravedad a esto porque no la tiene de forma objetiva. A ti te parece grave por cosas que tú tienes en tu propia cognición, y eso tú puedes cambiarlo también. ¿Qué tanta importancia le das a eso? ¿Qué tan grave es? ¿Es una infidelidad? ¿Es una injusticia que diga sus comentarios? En realidad no es que sea ningún problema, lo es para ti. Porque hay parejas que hacen eso constantemente, tanto el uno como el otro, y a ninguno de los dos le afecta. Yo conozco parejas que lo hacen. Te afecta a ti, para tu mundo mental. Y eso es algo que tienes, que puedes, en el caso de no poder cambiarlo él, puedes modificar. No tengo que venganzame. Claro, Natalia, hay que llegar a acuerdos, eso siempre. Me siento abandonada, claro, porque es que estamos hablando ya de temas diferentes, Cristina. Todos los sentimientos que tienes de abandonada, de que no te escucha, de que eso no tiene nada que ver con que él haga comentarios por ahí, pero a ti te desencadena eso, son tus inseguridades. A ti te aparecen esas inseguridades cuando él mira a otra persona, a otra chica, y hace esos comentarios. Pero es un tema tuyo que tienes que trabajar. Eso es lo que a ti te duele, no que mira a chicas por ahí.
Es un problema de autoestima. Uno debe construir autoestimas fuertes porque va a conseguir que nada del entorno le llegue a afectar a su persona. Lo entenderá siempre como un factor externo que no tiene que ver con sí mismo. Porque además también tenemos que tener en cuenta que tenemos la tendencia esta natural a echarle la culpa a los demás de nuestro malestar. No es cierto. Nuestro malestar empieza en nuestra mente. La interpretación de lo que estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo. El otro día hablábamos de esto, de la gravedad percibida de la situación, a quién le echamos la culpa, dónde prestamos atención, a qué elementos y qué elementos tantos otros ignoramos. Todo eso influye en la narración de lo que estamos percibiendo. No percibimos jamás la realidad, percibimos solo la realidad a través de los filtros que nosotros tenemos dentro. A cualquiera le dolería, Mara. No a cualquiera le dolería. El problema es de él, dices. Eso es porque tú lo ves también desde el mismo punto de vista. Quizá te pase lo mismo, pero no es cierto. Porque hay personas que hacen eso, los dos, delante uno del otro y les parece incluso como un juego, y no les duele. Lo que pasa es que tú, desde tu punto de vista, también con tus propios filtros, estás interpretando esto como si fuera de nuevo algo objetivo, dándole la razón a ella, y en realidad no es así para todo el mundo. Estás intentando generalizar tus propias, de nuevo, inseguridades a los demás. Pero dentro de la cabeza de uno, cada uno tiene amueblado los muebles de una manera diferente. Uno los tiene más juntos, otros más ordenados, otros más desordenados, otros más nuevos y otros más viejos. Yo, Patrick, qué bueno. Le mando fotos de tías a mi marido, a mi pareja. Qué bueno. Qué bueno. Buenísimo. Porque es un mirón. Claro. Todos miramos, ¿eh? Todos miramos y no es ningún problema. Bueno, chicos y chicas, vamos a despedirnos, ¿eh? Mañana ya viernes, el último día. Ay, Mara, es que tienes en tu mente reglas muy claras y rígidas. Dices, no es bueno relativizar todo y perder el sentido de lo bueno y lo malo. Es que te equivocas cuando afirmas que lo bueno y lo malo es objetivo. Es una cuestión religiosa, o al menos culturalmente religiosa, los conceptos absolutos de lo bueno y lo malo. No existe lo bueno y lo malo de forma absoluta. Existe lo bueno y lo malo, a veces de forma social, construcciones que hacemos de lo que está bien y lo que está mal, para vivir en sociedad tranquilos. Y luego, aparte de eso, aparte de las leyes, las normas, etcétera, que construimos socialmente, lo bueno y lo malo que cada uno tiene aquí. Y vemos todos los días este tipo de problemas. Cuando en el mundo mental de uno tiene que lo que está bien es que el vaso va aquí y el marido dice, no, es que el vaso va aquí. Dice, no, porque eso no está bien. ¿Qué no lo ves que no está bien? Que el vaso tiene que ir aquí. Y así todos los días con conceptos relativos de lo que es el bien y lo que es el mal. Realmente es un auténtico problema de empatía, por un lado, de entender que la mente de uno no es igual que la mente del otro, de intentar generalizar a los demás la mente de uno sobre la del otro. No funciona así. Es un error. No, los miércoles por la noche, a las 8. Solo hago miércoles por la noche a las 8. El resto de días, todos los días a las 10 de la mañana. ¿Entiendes? Bueno, chicos y chicas, me despido ya. Tengo un paciente ahora, aunque los jueves es el que llega un poquito tarde. Adiós, adiós. Eso es, Alfonso, muy bien dicho. La realidad siempre va a ser subjetiva, no hay realidad objetiva. En todo caso es un consenso. Eso es. Sí es, lo has pillado. Hablaremos de esto un poquito más mañana si queréis. Adiós, adiós.
Adiós, chicos. Mañana a las 10 nos vemos otra vez. Lo mismo digo, Natalia. Adiós, Mar, Víctor. Lisette, no sé si estás por ahí. Pepa. Ahora te vas a poner los vídeos, Lina. Vale, perfecto. Adiós, adiós. Un placer, ¿eh? De verdad, me encanta estar por aquí, ¿eh?